Saludos. Concluimos el tema de tablas con este último video. Ya vimos cómo usar el asistente de manera visual y crear una tabla. Ya dibujamos una tabla y hay una última forma de insertar una tabla en Word. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguimos en el mismo documento. Si tiene nada más un salto de párrafo, como pudiera ser este el caso, nada más den uno o dos saltos más. Con eso debería ser suficiente. Copiamos el subtítulo. Copiamos, pegamos. Modificamos el título. Y el título va a ser tabla de Word con fórmulas. Ok. Bueno, ya insertamos con el asistente visual y dibujamos. Ahora bien, vamos a insertar una tabla que va a tener las siguientes características. Nos vamos a insertar tabla, pero ahora vamos a seleccionar la opción de insertar tabla. ¿Sí? Le vamos a dar clic ahí y va a aparecer una ventana. Es otra forma del asistente, pero en este caso ya es más concreta. Por ejemplo, yo necesito una tabla de 4 filas y de 5 columnas. ¿Sí? Ok. Con eso es suficiente. Le doy a aceptar. Se crea mi tabla. ¿Sí? Ahora bien, vienen algunas cuestiones que necesito ajustar. Yo aquí en este caso voy a poner en la primera fila, va a ser mis encabezados de columna, y voy a poner artículo. Luego cantidad. Luego ponemos precio. Luego subtotal. ¿Sí? Ok. Ya sea que ustedes quieran aplicarle algún estilo o que quieran hacer uno propio, pueden hacerlo. Por ejemplo, voy a ocupar este, ¿sí? Yo ocupo este, pero si ustedes quieren ponerlo a su propia a su propio gusto, pueden hacerlo, ¿sí? Entonces ya tengo mis artículos. Bueno, ya tengo mi fila de encabezados de cada campo, ¿sí? En mis artículos, ¿qué voy a poner? Primero cuaderno. Luego lápiz. Luego pluma. Y finalmente ¿qué será bueno? Yo creo que así sería más que suficiente. En un momento hacemos algunos ajustes aquí. Ok. Bueno, después de eso, cantidades que sean, no sé, 2 cuadernos, 5 lápices, 8 plumas, ¿sí? Precios. Aquí el precio, ¿cómo lo vamos a manejar? Para los cuadernos, pongamos que cada cuaderno cuesta 35 pesos. Lápices a 8.50. Plumas a 9 pesos. ¿Sí? Ok. De la manera tradicional, lo que tendríamos que hacer es voy por mi calculadora, hago las operaciones y ya escribo aquí mis resultados. Pero es obvio que si estamos haciendo un documento, esto puede ser un poco contraproducente. Necesitamos en este caso algo que me calcule las fórmulas que voy a realizar, ¿sí? Entonces, aquí en esta zona va a quedar mi zona de total. Aquí quiero que se note. Voy a ponerle que sea en negritas, ¿sí? Ok, ya aquí si quiero hacer algunos ajustes en las
celdas pueda hacerlo. Por ejemplo, quiero que todo quede centrado, ¿sí? Ok, sí. Sale, pues ya tengo ahí mi tabla lista. Ahora bien, les decía que voy a evitar hacerlo de forma manual, es decir, calculando antes y luego ya que hago la cuenta pongo la cantidad. Necesito que en este caso el programa Word haga esa operación y pueda hacerlo, pero para que lo hagamos debemos tomar en cuenta lo siguiente. Las fórmulas que ocupa Word son muy semejantes a las que se ocupan en Excel, es decir, en la tabla toma la referencia columna, que donde esta columna, esta primera columna, sería la columna A, esta la columna B, esta de aquí la columna C y esta de aquí la columna D, ¿sí? Ok. Y las filas se identifican por números, sería en este caso fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5, ¿sí? Ok. Ahora bien, ¿cómo puedo insertar una fórmula en Excel? Simplemente hay dos opciones. La primera, que sería la más sencilla, vimos que está aquí la cinta disposición, y en disposición está un botoncito que dice fórmulas en el grupo datos, ¿sí? Yo me voy en este caso a la celda donde va a albergar el primer resultado. Lo único que voy a hacer es darle clic al botón insertar fórmula y aquí me aparece una ventana donde me indica la fórmula, pero esta no es la fórmula que necesito. Yo lo que necesito es una multiplicación. Borro esta fórmula y me voy a la lista de pegar función. En pegar función lo que yo necesito es la función producto, ¿sí? Donde en la función producto, aumento un poquito el zoom, lo que necesito es indicarle las referencias de la celda que voy a ocupar. Y en este caso la que voy a ocupar para esta celda sería la referencia B2. Déjenlo, ponemos en mayúsculas. Y C2, ¿sí? Ok. Eso va a ser la multiplicación del contenido de ambas celdas, ¿sí? Ahora bien, adicional a eso, viene una opción en la cual yo puedo poner un formato de número. Voy a ponerlo aquí con formato de pesos. Y eso sería más que suficiente. Quitamos el zoom, le doy clic en el botón aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, aparece ya aquí en pantalla el resultado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer aquí? Simplemente vuelvo a insertar mi fórmula. Vuelvo a seleccionar producto. Y aquí sería B3, C3 igual el mismo formato de número. Ok. Y finalmente la última. Inserto fórmula. Quito de nuevo la función suma. Busco la función producto. Igual pongo el mismo formato de número. Establezco los parámetros adecuados. En este caso, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4. B4, C4, ¿sí? Le doy a aceptar. Y tengo ahí mi fórmula, ¿sí? Ahora bien, antes de calcular el gran total de todo esto, hay otra situación que puede darse. Hay ocasiones que, dependiendo de la versión de Word, puede que el botón fórmula no esté aquí en la zona de las cintas de tabla, ¿sí? De herramientas de tabla. Cuando no aparece ahí, ¿dónde puedo buscarla? Me voy a insertar. Y en insertar tengo que buscar el grupo texto y en el grupo texto buscar
la opción para campo, ¿sí? Ok, quitamos el zoom y ahorita les muestro cómo funciona correctamente esto. Para aplicar esta función, que va a ser ya nada más la suma de todo esto, simplemente me voy a la celda donde voy a poner la fórmula. Me voy en este caso a cinta insertar, grupo texto, busco la opción de insertar campo y en insertar campo aparece una lista de todos los campos que se pueden insertar en Word, pero el que yo busco es el de fórmula. Le doy clic a fórmula, me aparece la ventanita que yo ya conozco y aquí la tengo más fácil porque la sumatoria me está diciendo que va a sumar todo lo que esté encima de esa celda. Por lo tanto, solamente selecciono el formato y le doy aceptar. ¿Sí? Al momento que hago esto, ya si quiero nada más aplico formato de alineación para que quede de esta forma. ¿Sí? Y entonces, de esta forma es como también puedo ocupar este Word para fórmulas. ¿Qué pasa si yo modifico alguno de los datos? Por ejemplo, que sean menos lápices y que aumente el número de cuadernos, por ejemplo a 4, ¿sí? El cambio no se hace de manera automática. Yo necesito en este caso estar en la celda, menú contextual con el botón derecho y darle clic a actualizar campos para que en este caso cambien los valores. Ay, perdón, actualizar campos y aquí actualizar campos. ¿Sí? Ese es un inconveniente, pero si lo vemos desde un punto de vista más práctico, mucho más sencillo que estar recalculando todo con el lápiz y papel o con la calculadora y volver a borrar y anotar todo, ¿sí? Y entonces con esto cerramos el uso de tablas en Word. Espero que les haya sido de utilidad. Para finalizar la práctica, solamente guarden el documento con el nombre que es tablas Word y suban el documento, ¿sí? Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Nos vemos luego.